Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, que ha sido una semana muy interesante. También a nivel personal ha sido una semana bastante buena y nada, con muchas cosas que comentar. Bueno, a nivel personal, como digo, ha sido una semana bastante buena, no solo por los resultados, que también, porque al final esta semana he conseguido pues que esa equity curve empieza a mirar para arriba, pero sobre todo con revelaciones a nivel de proceso, ¿no? Porque, bueno, si habéis seguido los vídeos que he ido subiendo cada semana, desde julio, durante agosto, incluso al principio de septiembre, era como que veía que había cosas que funcionaban, pero yo no estaba haciendo progreso en la cuenta, ¿no? Y si veis mi log de los trades, eran todos rojos al final, muchas pérdidas seguidas, siempre pequeñitas, ¿no? Con los stops ceñidos, pero eso, al final no estaba haciendo ningún progreso en la cuenta. Y nada, como venimos comentando, estas dos últimas tres semanas de septiembre estábamos viendo setups, las roturas, la continuación y demás. Y, y al final he visto en mi propia carne cuál es la verdad que hay detrás de cortar rápido las pérdidas porque luego los ganadores nos van a financiar esas pérdidas, ¿no? Entonces ahora estoy en un punto en el que estoy bastante invertido con el riesgo financiado, con todas las pérdidas de los últimos 2 meses ya en break-even, porque he ido tomando algunos beneficios y eso, y como digo, sobre todo bien posicionado en las que creo que pueden hacerlo muy bien en esta tendencia, que si tiene recorrido, pues puede ser una buena tendencia, ¿no? Entonces al final eso de ceñirnos a la gestión del riesgo y que los ganadores en esas 2, 3, 4 veces que el mercado se deja operar y es ese dinero fácil, ¿no? Ese easy money environment, eh, pues nos pagará todas esos costes de hacer negocio, ¿no? Que son los stops al final. Y nada, y por ese lado, pues muy contento, ¿no? Y con ganas de seguir mejorando. Y eso, y al final el objetivo, pues es tener meses en los que podamos hacer un progreso bastante duro de la cuenta, ¿no? Meses, pues que puedan ser un 50%, un 70%, incluso meses del 100%, ¿no? Ese es el objetivo. Así que nada, y luego eso, cuando el mercado no se deje, porque al final las tendencias siguen un ciclo, pues estarse quietecito, ir probando hasta que el mercado pues se vuelva a dejar tradear, ¿no? Así que nada, esta semana hace 2 semanas teníamos el wedge pop, la semana pasada cierta continuación, ¿no? Un más uno y pico, y esta semana ha sido un más 0,90 con poquito volumen y rechazando, ¿no? Entonces, teníamos el jueves que los semiconductores abrían con un gap al alza por los resultados empresariales de MU, que ya fue una de nuestras ganadoras en esta zona de aquí, ¿no? En esta tendencia. Y parece que quería volver a despertar y con ella pues se han despertado pues también a Nvidia, a AMD y demás. Y la verdad que tienen, como comentábamos la semana pasada, queda el lunes para cerrar el mes de septiembre, pero eso, al final tenemos un gráfico muy bueno, ¿no? Un activo que se ha hecho un 100% y ahora está consolidando estos 3 últimos meses, 3, 4 meses, dejando un bull flag mensual, ¿no? Que si podemos romper al alza, pues puede ser eh, muy potente. Y nada, en cuanto al Nasdaq, pues llevamos desde el wedge pop, que fue este día de aquí, eh, 12 días de tendencia, ¿no? Teníamos este rango aquí que consolidábamos, parecía que queríamos romper al alza y de hecho con el gap parecía que nos íbamos, pero eso, el viernes pues hemos seguido consolidando y a ver si esta semana, incluso la próxima, pues podemos retestear incluso esta zona. Me gustaría ver que no perdemos los mínimos de esta vela y mientras esas velas alcanzan, ¿no? La media de 20 días ya está casi protegiendo esta zona y que pudiésemos encontrar soporte para poder encarar esos máximos históricos, ¿no? Como digo, al final el mensual tiene muy buena pinta, estamos en esa zona de máximos históricos y consolidando pues toda esta subida, ¿no?
En cuanto a la cuenta, pues tenemos MSTR, que tenía un 30% de mi cuenta en ella, vendí un 10% eh, para recoger beneficios y como digo, también me han saltado varios stops, que he intentado algunas acciones y eso, y este beneficio de MSTR pues me ha financiado esos stops, ¿no? Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Al final MSTR es como tradear el Bitcoin, pero cuando el Bitcoin en esta zona se hace un más 70%, MSTR se hace un 180%, ¿no? Entonces buscar ese apalancamiento con respecto al Bitcoin. Y nada, yo entré este día de aquí con el 20%, luego en la rotura de este Inside Day añadí el 10%, este día de aquí por esta zona vendí el 10% que había comprado aquí, entonces nada, ahora tenemos esa posición del 20% que me gustaría incrementar pues cuando dejemos una consolidación, ¿no? Incluso llegar, si pudiésemos alargar un poquito más y luego consolidar o directamente consolidar aquí por encima de la trendline, pues si me deja una buena gestión del riesgo y una entrada para potencialmente meterle más a la posición, ¿no? Con la posición del 20% pues ya el stop loss por esta zona, entonces ya la tendría también con una pequeña ganancia. Y bueno, luego comentaremos un poquito también las cripto y Bitcoin que como digo, pues parece que se están despertando, ¿no? Luego tenemos Tesla que venimos comentando desde hace tiempo, que tenemos este pedazo de mensual y que después de intentar romper la trendline, rechazar en los 270, venirnos para abajo y cerrar el mes de agosto con esta vela Hammer, este mes de septiembre parece que estamos teniendo continuación, ¿no? Un más 20%. Y, y nada, y la comentábamos en esta zona que si rompíamos los 2.35 con esta Inside Week, pues podía hacerlo muy bien, ¿no? Y desde entonces, pues eso, un más 3 y esta semana un más 9%. Y sobre todo, pues eso, aguantando esta zona de los 180 y luego yéndonos para arriba y dejando higher lows con respecto a las zonas anteriores, como siempre comentamos, ¿no? Además, Tesla, bueno, todos conocemos a Tesla, pero al final era un activo que estaba destruido, ¿no? En esa tendencia bajista que parecía que quería irse, pero no. Y en estos resultados empresariales, que fueron bastante negativos, abrimos con un gap y con volumen. Y a los días tuvimos continuación con que aprobaban el self-driving en China y con un acuerdo de Baidu para todo el tema del mapping. Entonces ya tenemos nuestro edge de gaps con volumen, con catalizadores y ya empezábamos a tener esa volatility contraction, ¿no? Esa contracción de la volatilidad y sobre todo dejar higher lows con respecto a estas zonas. Y nada, aquí fue una entrada que me perdí por paquete, la verdad. Sí que es verdad que la tuve aquí en el radar con esta Inside Day, luego con esta Inside Day también que de hecho funcionó y se hizo pues eso, un 50% en un par de semanas. Entonces ya tenemos un activo que tenemos evidencia, ¿no? De acumulación, luego de acumulación con todo este pedazo de volumen, ¿no? Esa demanda y que luego cuando el mercado está en corrección, pues al final 3 de cada 4 acciones van a corregir también. Y nadie dejábamos esos higher lows con respecto a esta zona, ¿no? Y aguantando pues incluso la zona de esta rotura. Y aquí de hecho podríamos haber tenido una entrada probatoria, ¿no? De pues un 7, un 5%, un 7,5% de la cuenta, un 10%, por el contexto en el que estamos en el mercado. Y nada, también ha funcionado y luego pues eso, teníamos este pivot de los 2.35 que yo entré aquí, luego entré en este Inside Day y la verdad que esta semana haciéndolo brutal, ¿no? Incluso abriendo con gap el jueves y cerrando un tanto mal, el viernes también con gap y viniendo a cerrarlo, pero acabando en la zona alta, ¿no? Y eso pues al final ha hecho que cerremos la semana en los máximos de la semana. Luego también intenté ARM, porque la verdad que teníamos este patrón o el setup de la EMA Crossback, ¿no? Position de Oliver Kell y teníamos pues eso, un activo que había tenido cierto momentum y teníamos este rango ceñidito. Entré aquí, que en esta posición todavía sigo y luego este mismo día añadí en la segunda o tercera vela que dejó una inside bar porque la verdad que tenía muy buena pinta pero ese stop me saltó, ¿no? de esa
adición a la posición. Luego tenemos Meta, que también haciéndolo muy bien, ¿no? Teníamos esa rotura de esta base que la verdad que pinta muy, muy bien. Es verdad que no tenemos mucho volumen, no ha sido continuación como tal, pero haciéndolo muy bien, ¿no? Consolidando la subida. Yo la compré aquí en los 528, aquí me perdí el añadir que dejó un riesgo brutal en el gráfico de 10 minutos. Y nada, y todavía estaríamos dentro con esa posición también, o al menos con una parte. Pero la verdad que eso, muy buena pinta, ¿no? Después de la expansión viene la contracción y dejando esta banderita incluso con un Inside Day el viernes. Luego tenemos Netflix, que también la intenté, tenía muy buena pinta en este Inside Day, luego tuvimos esa continuación, pero rápido se ha venido abajo y nada, está fuera. Luego tenemos SN, que bueno, es un activo que me gusta mucho, que no ha parado de subir desde que salía a bolsa, ¿no? Y en esta rotura, los máximos históricos con los resultados, el highest volume ever, esta contracción, esta banderita, y aquí en el Inside Day, pues una entrada. Aquí fue cuando entré yo en este Inside Day, otra entrada, y ahora está dejando otro Inside Day pegadito a la media de 10 días, ¿no? Que parece que es la media de guardarraíl de este activo, y a ver si podemos explotar al alza. Incluso todavía tengo que decidirlo, pero incluso añadirle a la posición, ¿no? Es verdad que es un activo que tampoco ha volado, por así decirlo, simplemente un 10%, aunque desde esta entrada sí que ya un más 20%, pero eso es un activo consistente, por así decirlo, ¿no? Y luego tenemos Cava, que yo sigo dentro desde esta zona, y el viernes no acabé cerrando la posición porque vi que aguantaba el high volume close, pero es verdad que si nos vamos al gráfico mensual, o sea, al gráfico semanal, tenemos como esta cuña, ¿no? Esta acción wedgie action que se llama, que es, pues eso, al final, igual que un descending channel es alcista, pues esto necesitamos pues algo de pullback, ¿no? Entonces, pues nada, si perdiésemos estos mínimos probablemente me saldré. Es verdad que tampoco tengo una posición muy, muy grande y como que me puedo permitir también cierto rango de movimiento porque al final es una posición pequeña, pero es igualmente en el radar para si deja algún patrón volver a entrarle, ¿no? Porque al final es uno de los líderes del mercado. Luego tenemos Lunar, que es un activo relacionado con movidas del espacio, ¿no? Que es un story stock. Al final tenemos que es recién salido a bolsa, tenemos que es un activo que es capaz de correr y que aquí dejó higher lows con respecto a esta zona, ¿no? Y aquí sobre todo, pues eso, metiéndole volumen. Y esta semana dejándonos una inside week con una hammer, ¿no? Que nos hemos venido incluso a la zona baja, pero hemos acabado cerrando en la zona alta, ¿no? Porque le ha entrado esa demanda. Y aquí teníamos tenemos este extending wedge, que tenemos un catalizador con el highest, que nos deja un gap con el highest volume ever a esta zona de resistencia, consolidamos y, y luego este día también con las noticias de un acuerdo con la NASA por valor potencial de 4 billions, casi 5 billions, y un gap del más 38%. Es verdad que no fue el mejor cierre porque cerró en la parte baja, pero dejando el gap sin cerrar, ¿no? Y al final tenemos un activo que tiene el 23% de las acciones en corto, ¿no? Entonces eso puede darnos lugar al short squeeze y tenemos que con el highest volume ever se tradearon 120 millones de acciones cuando su float en circulación, es decir, las acciones que tienen en circulación son 60, ¿no? Entonces se movió, se tradeó o se negoció dos veces todas sus acciones circulantes, lo cual puede ser muy potente. Y como digo, al final no hemos perdido los mínimos ni el high volume close y de hecho hemos dejado unos higher lows, ahora veremos. Aquí dejo un inside day que intenté, al final me saltaron dos stops porque la intenté dos veces y el viernes la volví a intentar, ¿no? Porque al final dejaba un RMB del 0, que esto es la contracción de la volatilidad. Y si nos vamos al gráfico de 65 minutos,
la verdad que tenía un patrón muy bonito, ¿no? Aquí cerrábamos en la parte baja del día del gap, luego entraba esa demanda, nos veníamos otra vez abajo y dejábamos unos higher lows con respecto a este shakeout, ¿no? Y después de esto, pues hemos estado contrayendo la volatilidad con un inside day que al final no funcionó y me saltó el stop en esta zona. Pero como tenemos este rango de los 8,20 y pico de resistencia y los 7,75 de soporte, pues nada, de la contracción viene la expansión. Y al final, pues eso, entramos en esta zona. Luego vendí un tercio en fortaleza, ¿no? Una vez había hecho 2 veces lo que había arriesgado, vendí un tercio para financiar la posición y nada, ya era colocado creo que tengo un 5%, pero incluso buscaré añadir en esta rotura, ¿no? Porque teníamos el gap o sea, el VWAP del gap up y lo hemos aguantado y hemos cerrado por encima. Entonces al final también tenemos este look de cap and handle y con los 9 dólares como resistencia, ¿no? Y también pues teniendo este gráfico diario buscando el follow through, incluso si pudiésemos dejar un día de consolidación o 2 días de consolidación, buscar esa entrada, ¿no? Y luego con este gráfico semanal. Además, es una de las temáticas que están fuertes, ¿no? Esa del espacio. Tenemos Rocket Lab, que también lo ha hecho brutal. En plan, esta se me ha escapado además 2 veces, pero brutal. Además, eso, como dice Ray, uno de mis mentores, aunque se nos escape una de estas acciones y que se nos van a escapar siempre, estudiar el price action para que nos dé la tranquilidad de que está nuestra ventaja, ¿no? De que tenemos ese edge. ¿Y cuál es nuestro edge? Momentum, un más 60%, con muchísimo volumen, incluso con gap. Venimos a consolidar, a hacer un pullback, aguantamos la zona de los mínimos de la expansión y nos deja este descending wedge, ¿no? Con la inside bar, aquí tenemos el high volume close y desde entonces pues eso, se ha hecho aquí hasta un más 20% y hasta aquí un más 60%, ¿no? Esta se me escapó, que me jodió muchísimo porque este día la tuve no en la focus última, pero la tenía que tener ahí. Y luego aquí, al final, si nos damos cuenta que en esta también la tuve a puntito de metérmela en la focus, pero como que la vi, no es tan claro como porque este está un tanto más extendido, pero al final, en retrospectiva, o en hindsight, no sé si es retrospectiva, pero viéndolo desde ahora, al final tiene un claro look de cap and handle, ¿no? Después de la expansión viene la contracción. Luego es verdad que teníamos también, pues como estas zonas, que estábamos en una zona un tanto de turbulencia, donde podíamos encontrar esa oferta, pero se ha pasado la oferta por el forro. Y eso, y en 2 días, 3 días, pues se ha hecho un más 20, un más 30, incluso a los máximos un más 30. Y sobre todo, pues eso, que tenemos esa historia detrás, ¿no? De que salen noticias, pues que lanza satélites para una empresa francesa de Internet of Things, que también con una empresa farmacéutica que para la Orbital Economy tiene como que es la primera del mundo en empezar a hacer procesos y logísticas pues en el espacio, ¿no? Y ha completado ese bueno, creo que era el segundo spacecraft. Entonces, pues nada, tenemos eso y luego también el edge de que hay mucho posicionamiento en corto, que eso, a la que entra un tanto de demanda, al final tienen que cerrar esos cortos, ¿no? Porque están perdiendo mucha pasta y eso al final crea más demanda en el valor. Así que esa temática del espacio. Luego también Energy con CEG, UST y demás. Las cripto que también haciéndolo muy bien. Esta semana China ha salido una noticia de que el gobierno iba a inyectar pasta, ¿no? No sé si eran 170 billones de dólares como para, pues eso, meterle caña a la economía. Y luego también el tema de los coches eléctricos con Tesla por un lado, pero luego NIO, Li, CPEF, que son chinas haciéndolo muy bien. Luego tenemos
ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero una IPO que también relacionada con temas eléctricos y baterías y demás y haciéndolo muy bien. Y luego, pues eso, las semis y las financieras también haciéndolo bastante bien. Y luego el Market Monitor de Padrip, pues eso, que al final tenemos este Green Environment, ¿no? Que tenemos esa luz verde para poder apretar el acelerador. Luego tenemos aquí de la Focus, que estas las quiero seguir muy de cerca, no significa que las vaya a operar todas, pero... A ver, voy a borrar esto. Vale, ya está... ya está borrado, que al final, o sea, he hecho un estudio de cómo podría haber entrado, ¿no? En este Episodic Pivot, porque tenemos Ion Q, que ya lo hizo muy bien, de hecho esta fue de las primeras que yo veía cómo subían y no paraban de subir, ¿no? En junio, bueno, a principios de 2023, y de hecho la tradeé horriblemente, pero porque no sabía lo que hacía en algún momento de esta tendencia, ¿no? Y al final tenemos que es una empresa recién salida a bolsa, que es todo el tema de los ordenadores cuánticos y estas movidas, ¿no? Que al final es ese progreso, line en Can Slim que siempre buscamos. Y tenemos, pues eso, un activo que es Neglected, Neglected, que dice Padrip, ¿no? De que al final, pues aquí hay una tendencia bajista, ¿no? No hay interés. Y de repente, pues sale una noticia como catalizador que llegan a un acuerdo para un contrato de 55 billions y que esperan volver a doblar sus ventas, su revenue, por tercer año consecutivo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que los institucionales se interesan y el gráfico, pues, que nos muestra? Pues ese gap en el precio y con este pedazo de volumen, ¿no? Que es el segundo mayor de la historia, ¿no? Aparte de este. Entonces, muy buena pinta. Y eso, y se podría haber entrado en el gráfico de un minuto, incluso de 5 minutos en esta zona, pero bueno, yo de momento todavía no opero los gaps el primer día, o bueno, sí, sí, pero no con tanta confianza como puedo hacer una banderita, ¿no? Un inside day. Y nada, eso, este volumen y con esta pedazo de vela, un más 20% y cerrando en la zona alta, ¿no? Luego tenemos PLCE, que tampoco sé muy bien qué es. En plan, tampoco es nada así innovador, pero tenemos eso, que al final es una IPO, el highest volume ever, que le han metido o tradearon 500 millones y que se ha hecho 5 veces sus acciones circulantes en este día, ¿no? Y luego esa continuación y esta banderita con un inside day, ¿no? Y luego, pues eso, un activo que tiene bastante liquidez. Luego tenemos VST, que ya la hemos comentado, porque al final es CEG, que es un activo que lo ha estado haciendo muy bien. Tenemos esa temática de que vemos que está funcionando en el mercado y lleva funcionando tiempo con la energía, los data centers y demás. Tenemos el catalizador del contrato con Microsoft y ahora estamos pues consolidando en la zona alta, ¿no? Con el highest volume ever, tras el highest volume ever. Y luego tenemos un inside day en el diario, pero creo que puede merecer la pena, aunque la media de 10 días todavía esté un poco alejada, aunque ya cubre los mínimos del día del gap, pero tenemos esta consolidación al VWAP del día del gap up. Y luego, pues eso, tenemos esta especie de canal con esta resistencia que teníamos aquí en los 260 que intentamos romper pero no pudimos y ahora estamos dejando unos higher lows con respecto a esta zona. Entonces se podría intentar aquí una entrada, sobre todo porque es eso, es uno de los market leaders, ¿no? Temática, liquidez, momentum, que ha demostrado hacerlo muy bien, que es una empresa bastante nueva desde del 2022, entonces pues eso, que puede hacerlo muy bien, ¿no? De cara al futuro. Luego VST, que al final es lo mismo y que tuvo esa simpatía, porque al final también un alto porcentaje de las acciones se mueven con su sector, entonces hay que intentar buscar esas líderes del sector. Y de hecho, me parece que ha mostrado bastante fuerza relativa algún día, incluso con CEC, y me parece que ya está incluso más en el gráfico de 65 minutos configurada con esta especie de cap and handle, ¿no? Pero bueno, veremos.
Y luego pues tenemos Corz, mi amiga Corz, que como digo, llevo stalkeándola bastante tiempo, muchísima fuerza relativa, es una bicha. Teníamos este handle que aquí no conseguí entrar porque trade un tanto guarra y no lo hice del todo bien. Y desde entonces, pues eso, un más 25% a máximos históricos y consolidando toda la subida. Entonces, nada, este viernes hemos dejado un inside day, el RMB se va a 2,35, este secado de volumen, entonces esto puede ser explosivo al alza, ¿no? Si consiguiese pillar a esta, pues sería muy bicho, ¿no? Y además eso, que sería, tenemos ese sector de las cripto, de blockchain, de los data centers, es una empresa que también le mete mucha pasta, ¿no? Y nada, y teníamos pues también Wolf, pero comparamos que esta es un activo que lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien. Lo que pasa que Corz está ya en máximos históricos y Wolf está saliendo de la zona baja, ¿no? Entonces tenemos también esa fuerza relativa. Luego Carvana también es uno de los líderes. Nos está dejando este ascending channel, estamos en la parte alta con una, creo que no llega a ser inside week, sí que es inside week, en la zona alta y en esta zona de oferta. Y sobre todo, pues eso, que las últimas entradas han funcionado todas. Este Inside Day funcionó, este Inside Day funcionó, este Inside Day ha funcionado y vemos cómo se ha ido construyendo este canal. Y ahora nos hemos ido a la zona alta y estamos dejando este super tight range, ¿no? Después de esa expansión llega la contracción. Entonces, pues esta también ya ha esperado ahí a que alcanzasen las medias, ¿no? La media de 10 días. Entonces esta puede ser muy explosiva también. Un activo al que le meten mucha pasta. Luego tenemos Upst, que también me gusta, ¿no? Cómo ha aguantado esta zona y ahora dejando pues esta especie de cap. Y si pudiésemos tener algo más de consolidación aquí, pues igualmente poder entrarle. Y luego a STS, que bueno, esta ya tengo un vídeo explicando toda esta tendencia, ¿no? De un más 1000%. Aquí la intenté, aquí la tenía en el radar y ahora pues se ha venido a hacer un double bottom, ¿no? A hacer un shakeout de esta zona y, y entrándole pues esta demanda aquí, ¿no? Entonces pues eso, igualmente vuelve a estar en el radar porque al final es una bicha y estamos en esa zona de máximos históricos. También tema relacionado con cosas orbitales, ¿no? Del espacio. Y nada, al final seguir ese price action, ¿no? Y al final pues tenemos ya casi un mes de consolidación. Y luego Nvidia, que comentábamos que al final ha sido de las semiconductores la única que parece que va a dejar un inside month, ¿no? A falta del lunes. Pero eso, tenemos esta banderita alcista después de habernos hecho un más 1000% en un año y pico, ¿no? Aunque sea un tanto extendida esta ya última base, pero podemos acabar la tendencia en clímax y si podemos aprovechar eso, pues de puta madre. Tenemos esta tendencial que hemos acabado rechazando, que parecía que rompíamos con los resultados de MU. Y nada, si pudiésemos dejar algo más de consolidación para potencialmente romper esta zona y los 131 que serían los máximos del mes anterior de agosto, y ya pues potencialmente irnos a máximos históricos. Así que nada, estas son las focus. Luego tengo muchas más que quiero estar vigilando, que también lo han estado haciendo muy bien. Por ejemplo, Theme, que tenemos este rango después de hacerse un más 120 que lleva consolidando, aguantando esta zona, como le entra demanda, y ahora estamos en una zona de oferta. Entonces pues si pudiese consolidar aquí, es una que tiene mucha fuerza, que le ha entrado mucha demanda y que puede hacerlo muy bien, ¿no? Luego otras como Core que también lo han hecho muy bien, que además esta es el número 1 de Druckenmiller, que es uno de los más bichos. Rocket Lab, que ya hemos comentado, VRT, que también es tema de data centers haciéndolo muy bien, APP, que está brutal, se me ha escapado, está un tanto extendida, entonces necesita consolidar y de hecho voy a estar vigilando esta zona de los máximos históricos, ¿no? Del Hipobase. Y es una empresa recién salida que lleva haciéndolo brutal desde que empezamos el bull market en enero de 2023, ahora un tanto extendida tras esta expansión. Y eso, aquí tenemos un gap sin cerrar y los all time highs, entonces veremos a ver si
si se viene a la media de 20 días y ahí poder entrarle, ¿no? Y luego, pues luego Sound también me gusta bastante porque tenemos este tight range, ¿no? Con un inside month que parece que se va a cerrar. Este también es inside month y que es una empresa que lo ha hecho brutal, tema de inteligencia artificial. Me gustaría ver algo más de contracción en el gráfico diario, si pudiese dejar un inside day el lunes para cerrar el mes y luego ya volar a partir de octubre y romper todas estas zonas. Pues eso, es un activo que lo puede hacer muy bien, ¿no? Pues eso, en un par de días, pues un 90%. Es un tanto más especulativo, bueno, al final todo es especular, pero lo que me interesa, que tenga momentum, que tenga esa temática y que sea líquido. Y luego, pues por comentar un poquito, bueno, en Twitter he subido varios gráficos que recomiendo que me sigáis, porque ahí subo pues estudiando el price action de algunas acciones que lo han hecho muy bien y demás. Pero bueno, en plan hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, vamos a comentar eso. Al final haré un vídeo como más específico del Bitcoin. Bueno, de todo el tema de las criptomonedas, pero al final este es un patrón que puede ser muy potente, ¿no? Un activo que se ha hecho un 200% no está devolviendo prácticamente el movimiento, se está haciendo un pullback del 30%. Entonces, si llevamos 6, 7 meses consolidando, hemos tenido como varios despertares que parecían que sí, pero no, y estamos formando este pedazo de handle. Entonces, a la que rompamos esto, puede ser muy, muy potente, ¿no? Al nivel de esta rotura de Nvidia en esta zona, ¿no? Después de hacerse un más 200%, consolidamos 5 o 6 meses, incluso dejando aquí un inside month, y desde entonces pues las empresas que se doblan tienen el potencial de volver a doblarse, ¿no? Entonces eso es lo que potencialmente podemos estar viendo en Bitcoin. Y luego, pues eso, a mí me gusta jugar Solana, que cuando el Bitcoin pues se ha doblado, esta se ha hecho un por 7. Y eso, y al final tenemos una empresa, un proyecto recién salido que ha sido capaz de hacerlo muy bien en lo que ya nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien, y tenemos igual esta especie de cap and handle y cómo le ha estado entrando esta demanda aquí en la zona de los 120, ¿no? Estos mechazos de que le compran y ahora dejándonos un inside month. Parece que queremos romper esta tendencial. Es verdad que todavía tenemos bastantes zonas de oferta. Yo he entrado por ejemplo, aquí parecía que nos íbamos, pero no. Aquí parecía que nos íbamos, pero no. Aquí incluso parecía que nos íbamos en julio y agosto, pero no. Pero al final vemos como todo el rato estamos encontrando ese soporte en esta zona. Y nada, eso, yo entré aquí en esta Insight. Es verdad que no es una posición muy grande, con un 8%. De hecho, en este día de aquí, en el retesteo del Insight, le volví a entrar con un 20% de la cuenta porque me dejaba un stop súper ceñido del 0,80, pero era tan pegadito y era en intradiario que me saltó. Pero bueno, eso, un 8%, le hemos hecho algo de progreso, tampoco nada brutal. La media de 10 días ya protege nuestra entrada y pues eso, estar potencialmente algo posicionados para uno de los líderes de las cripto para mí. Y eso, y a la que podamos estar consolidando, incluso si dejase un shakeout a la media de 10 días, con esta banderita, volver a entrarle para esa potencial expansión a siguientes resistencias. Y nada, y eso, para mí va a ser uno de los activos a jugar, ¿no? Como un Nvidia o un Tesla, una de las líderes de las cripto. Y luego tenemos Pepe, que es un meme coin, pero es un meme coin que igual lo ha hecho muy bien, al final siguiendo el patrón del precio y demás. Y le he tenido como tanta convicción porque en esta zona de aquí me asombró, en plan, el Bitcoin, esto fue uno de los intentos de subir, pues esta hizo nuevos máximos históricos, mientras el Bitcoin y Solana, pues eso, se quedaban dejando lower highs. Entonces aquí de hecho la volví a intentar por toda la fortaleza que había mostrado en esta zona, pero nos vinimos otra vez abajo. Y aquí pues eso me estaba mostrando, ya habíamos tenido algo de momentum, ¿no? Con higher lows y respecto a estos, y potenciales higher lows con respecto a estos, y nos dejaba un inside day
justo debajo de esta tendencial. Entonces, pues nada, le entré, estamos sacando ahora en torno a un 30% justo en esta zona de resistencia. Vendí algo por esta zona, un tercio de la posición, pero eso, al final vendí en más 17%, un tercio, cuando lo que había arriesgado era un 2,5. Entonces le entré con un 12, un 13 y pico de la posición, ahora tenemos en torno a un 8%, 9% de la cuenta. Y nada, potencialmente pues ya tengo estas ganancias, ¿no? En torno a un más 10%, con la media de 10 días que ya casi me va a proteger el stop. Y nada, y jugar el resto de la posición pues contra las medias, ¿no? Ver cuál es la que aguanta. Y igual que Solana, a la que me vuelva a dejar un patrón, ya intentar meterle más posición para eso, cuando el mercado está tirando y ya hemos tenido esa atracción, pues poder sacarle el máximo partido a la tendencia. Y luego nada, he estado investigando un poco y me he hecho una lista de las acciones que tienen la capacidad de subir porque tienen esa historia, en este caso de inteligencia artificial, o bien por ser memes, pero sobre todo eso, porque les metan pasta y porque el activo esté subiendo. Entonces, la que más me está gustando, que de hecho la he subido a Twitter, es Tao, que es, bueno, este gráfico no lo muestra, sí que tiene más gráfico aparte, pero ya ha tenido la capacidad de subirse y de subir, y ahora en pocos días se ha hecho un más ciento y pico, y tras esa expansión no está devolviendo nada del movimiento y está dejando prácticamente pues una inside bar a ver cómo cerramos. Ya ha llegado la media de 10 días y este high tie flag pues puede ser muy tocho, ¿no? Además eso, que ha sido, en plan, ha estado rompiendo un más 50%, ha estado rompiendo antes que el resto, entonces ahí tenemos esa fuerza relativa. Así que nada, fractales, espero que os haya molado el vídeo. Traeré un vídeo más específico de las cripto y ver un poco cómo podemos jugarlas. Así que nada, nos vemos, fractales.